Colón y Sarmiento. A esto sumémosle el incendio que hubo hasta hace unas horas en el anexo del Congreso, lo que hace que esté interrumpido el tránsito sobre Avenida Callao y sobre parte de Avenida Rivadavia, con lo cual toda la zona del Congreso ya está intransitable, más allá de la marcha de esta tarde que se va a hacer más que nada para el lado de Avenida de Mayo y 9 de Julio. ¿Por qué esta manifestación ahora frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires? Porque piden reapertura de paritarias, recomposición salarial, dicen que no se cumplen acuerdos que el gobierno provincial había firmado, y esto se da en el marco de un día de paro, lamentablemente, en los hospitales bonaerenses, el 9º en lo que va de 2017, un problema que no se soluciona y que los afectados, por supuesto, ante esta situación son los que se atienden en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y los que tienen que realizar trámites o tienen causas en los judiciales bonaerenses. Es un paro que ya se veía venir, ya se había anunciado, se pliegan a la CTA, a pesar de que algunos están en la CGT, recordemos que son hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, la mayoría son provinciales, no municipales, y también los médicos y, digamos, los judiciales de la provincia de Buenos Aires. Por ende, hoy fue una jornada donde no tramitó ninguna causa judicial. Desde ya hay muchos que están enrolados en la CTA, como bien remarcás, ¿no es cierto? Hay algunos sectores que están enrolados en la CGT, pero hoy también están marchando con la CTA, más allá que todos van a estar juntos en lo que va a ser el paro sin movilización del día 6 de abril, ¿no? Un día político muy fuerte, ¿no? Más allá, digamos, de los cortes de tránsito que, por supuesto, ameritan que les informemos, porque realmente es caótico, como bien decías vos, ¿no es cierto? La desconcentración después de las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Sí, a las 7 de la tarde hay que contemplarlo, sí. 6:30, 7 más o menos va a ser un caos realmente. Pero esta movilización que por otra parte une a las dos CTA que estuvieron divididas durante muchísimos años entre la CTA oficialista, la CTA opositora, pero hoy confluyen, digamos, políticamente en lo que será también la unificación prevista para el año que viene. El otro día te acordás que vino Hugo Yasky, bueno, lo agarré por el pasillo, a propósito, ¿no es cierto?, de la confluencia que hay de voluntades con SUTEBA, y me dijo, nuestro candidato es Baradel. Y esto está claro entonces, ¿no es cierto? Nuestro candidato es Baradel. ¿Baradel para qué? Para cuando se unifiquen las dos CTA. De todas maneras, yo te diría que es una jornada más que política de protesta, si bien todo es político. Claro, protesta política. Es una jornada de protesta donde los gremios están reclamando, la mayoría, la reincorporación de trabajadores. Recordemos que hay una enorme cantidad de despidos y suspensiones en la industria metalmecánica, en los textiles, del cuero, del calzado. También están reclamando las paritarias, fundamentalmente la apertura de la paritaria docente a nivel nacional. Allí están la protesta de los docentes. También, decíamos nosotros, la CTA unida, como bien señalaba María Belén, por primera vez hace una marcha multitudinaria hacia Plaza de Mayo para manifestar su disconformidad con la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Allí están las marchas, allí van a confluir. También les cuento que mañana va a haber un paro de 24 horas del subterráneo. Sí, también. Esto es un dato no menor para aquellos que van a utilizar este servicio público, que es muy utilizado. Desde ya, y Néstor Segovia, por supuesto representando a los metrodelegados, en instante va a estar con nosotros en el piso, dando cuenta también de lo que significa, más allá de su enrolamiento en la CTA, las protestas que están realizando por la recuperación de la personería gremial, que le llevó muchísimo tiempo, porque de parte de la justicia lo que se denuncia son supuestas irregularidades en el momento que el Ministerio de Trabajo les había otorgado esa personería gremial. Entonces, luego de la apelación, la Cámara le sacó la personería gremial, esa es la principal protesta, pero ellos, más allá de que reclaman y dicen nuestra personería gremial, lo que hacen es sumarse a esta movilización, a esta marcha de la CTA, que, como les decía, son las dos CTA con parte, digamos, de la CGT. Todos estos sectores de la CGT es importante tenerlos en consideración en cuanto a una interna política también que existe en las centrales sindicales y que los muestra unidos en esta marcha, un poco a espaldas de la CGT, los sectores que por supuesto se movilizan hoy, pero que confluirán, porque la protesta es conjunta y el objetivo es exactamente el mismo, oponerse a la política económica gubernamental el día 6 de abril. Julián, fundamentalmente también es una marcha de ATE al sector público, ¿no? Falta UPCN, que no se ha sumado a la marcha, pero sí ATE, docentes, médicos públicos, enfermeras de hospitales públicos, y el reclamo más fuerte es el salarial, ¿no, Juli? Sí, sí, por supuesto, el reclamo más importante es el salarial. Puntualmente un elemento que el gobierno propuso este año y que por lo menos por ahora ha generado
generado muchísimo rechazo, como es el techo en la negociación paritaria, un techo que uno puede reconocer en algunas negociaciones que de alguna manera ya llegaron a buen puerto, por ejemplo la de los empleados de comercio, un techo ahí del 20%, donde el gobierno obviamente apela a la relación que tiene, a la comunicación que tiene con algunos sindicatos, para empezar a marcar puntualmente este vector que pretende recorra en forma transversal todas las negociaciones paritarias de aquí en adelante. Hay que decir que Comercio es un sindicato privado, es decir, estamos hablando del sector privado que obviamente tiene definiciones propias. Pero bueno, también tenemos que reconocer que el gobierno siempre monitorea lo que son las negociaciones de carácter privado, y en este caso, bueno, los empleados de comercio con más de 1 millón de afiliados es importante porque sientan un precedente. Lo mismo se dice de la negociación con los docentes, y aquí es donde entra la CTA. La CTA en el día de hoy muy probablemente va a fortalecer la posición de los docentes, y hay que ver cuál es el registro que empieza a tomar el gobierno a partir de lo que es esta movilización. Eso quería ir, digamos. Sí. ¿Cuál será la lectura que hará el gobierno nacional el día de hoy y el día después, ¿no es cierto?, el día siguiente? ¿Será el mismo que cuando, evaluando esa movilización multitudinaria en el escenario del triunvirato, más allá del reclamo de las bases, establecer un día de paro? A mí, por lo menos, que lo conté públicamente, desde gobiernos, altas esferas, digamos, gubernamentales, me dijeron, como que no es nada, ¿no? ¿Vos pensarás que hará la misma lectura o no, teniendo en cuenta que se avecina un paro el 6 de abril? Yo creo que hay, por un lado, la idea de generarle un desgaste a quienes hoy están de alguna forma conduciendo esta movilización. Está claro que en algún punto tanto Hugo Yasky como Pablo Micheli, los líderes de las distintas CTA, están blindados. Es decir, el petitorio, lo que le están solicitando al gobierno es mucho más complejo que una negociación paritaria. Le están pidiendo al gobierno que dé marcha atrás con algunas políticas económicas puntuales, que empiece a fortalecer lo que es la demanda de empleo en la Argentina, que empiece a monitorear las importaciones, aquello que es la licencia automática, licencias no automáticas y cómo se define esa política de comercio exterior. Es decir, prácticamente están objetando directamente el corazón del programa económico del presidente Macri, y a raíz de eso lo que podemos inferir es que muy probablemente, ¿no?, en función de esto, el gobierno no va a dar marcha atrás en estos pedidos. El tema, Julián, es cuánto crédito tienen los gremios docentes, ¿no?, en las bases, porque un paro indeterminado hoy en día resultaría casi inviable. La presión sería muy fuerte. Hasta el momento llevan 4 semanas, pero habría que ver hasta cuándo pueden seguir con un paro por tiempo indeterminado, porque prácticamente es casi un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Sí, Antonio, Belén, ustedes saben que la movilización de hoy obviamente no está acompañada por un paro general. Sí, las dos CTA lo que dijeron es, bueno, el paro va a tener lugar a partir del día 6 de abril. En función de eso, la expectativa es doble. Por un lado, que haya algún tipo de recomposición en las negociaciones con los docentes a partir del día de mañana, pero la verdad que la apuesta más importante de las dos CTA junto a la CGT es que el gobierno recapacite una vez que se efectúe el paro. El paro, que algunos dicen, bueno, es un paro dominguero. ¿Qué significa esto? Bueno, es un paro que no va a tener movilización. No sé. Pero yo creo que hay sectores que van a movilizar. Exactamente. Sí, hay algunos que dicen que quieren movilizar. La CTA va a movilizar. Tengo claro que lo dijo Yasky. Claro, la CTA tiene una agenda que es mucho... Lo dijo sí. Ayer, ¿no vino acá al programa? Sí, cuando estuvo anteayer. Sí, de hecho, iban a movilizar. Nosotros lo entrevistamos hoy a la mañana a Hugo Yasky. La verdad que un poco lo que él establecía era un parámetro y hasta un punto de inflexión, podríamos decir, ¿no? Con respecto a lo que va a ser el paro del 6 de abril. Decía, bueno, la movilización va a ser masiva en el día de hoy. Descontamos que va a haber un apoyo total y absoluto a lo que estamos reclamando, pero al mismo tiempo ponemos ya expectativa en lo que va a pasar el 6 de abril. Es decir, ese día es el punto de inflexión. Nosotros esperamos a partir del día 7 que haya alguna respuesta por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es la forma que puede tomar esta respuesta? Bueno, probablemente, decía Yasky, que haya algún tipo de evaluación de lo que se hizo bien, pero sobre todo de lo que se hizo mal, y que empiece el gobierno a aplicar algún tipo de controles a las importaciones, de nuevo, ¿no?, lo que estábamos señalando, controles a las importaciones, empezar a tener una política que fomente el trabajo en la Argentina, empezar al mismo tiempo a tratar de establecer cuáles son los errores que se han cometido puntualmente en determinado tipo de políticas
vinculado a lo que es el tema financiero, lo que se llama la bicicleta financiera. Bueno, había varias cuestiones que estaban allí relacionadas con la política económica, pero al mismo tiempo lo que de alguna manera me parece a mí que hay que establecer es cuáles son los elementos que maneja en este momento el gobierno para negociar, y lo que hemos visto es que ha escalado la tensión con el Frente Gremial Docente. Es decir, hoy el presidente de la Nación, hace apenas algunas horas, bueno, terminó no solo respaldando la posición de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, sino también pidiendo a los docentes que reconozcan cuando algo no sale bien. Es decir, que efectivamente dice, bueno, si de esta manera la educación no ha progresado en los últimos años, tenemos que aplicar algún otro método o alguna otra forma para llegar a buen puerto. Claro, uno puede inferir ahí que el tema de los salarios no estaba. Es decir, se está objetando lo que es la educación y cómo se desarrolló en los últimos años, pero el tema salarial no se está discutiendo. Me parece un planteo totalmente injusto por parte del presidente, porque, a ver, la educación pública fue denostada en la década del 90. A ver, cuando descentralizaron la educación, destruyeron la educación pública. A los gobernadores le quitaron coparticipación federal, los cargaron de educadores y los mataron. Entonces, a ver, el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de una vez por todas de la educación pública. El Ministerio de Educación hoy en día es un ente, es un edificio que no tiene una sola escuela a su cargo, nada, absolutamente nada. Tiene un presupuesto que van a saber para qué lo utiliza. En algunos casos fue para ayudar y sostener a las provincias con parte del salario docente. Ahora, hay que discutir las cuestiones de fondo, Juli, porque si no estamos en la misma siempre. Yo creo que es una cuestión de sentido común. Ustedes lo mencionaban recién, es decir, la verdad que los salarios de los docentes, uno puede discutir cualquier otra cosa, pero el salario docente, la verdad que arranca de un piso realmente muy bajo. En algún caso, si es el único ingreso que tiene una familia, está por debajo de lo que se considera la línea de pobreza. Es decir, que no alcanza ese salario de 9.600 pesos aproximadamente a cubrir lo que es una canasta de una familia, una canasta básica, es decir, servicios básicos y alimentos. Nada más. Claro, está el tema digamos, los docentes, hay otros también que están reclamando en estos momentos, que son los judiciales y los médicos también. Luli Trujillo. Sí, María Belén, porque recién hablábamos de médicos y policiales de la provincia de Buenos Aires reclamando frente a la Casa de la Provincia en Callao al 200, y estamos con Marta Márquez, que es vicepresidenta de SICOP, de los profesionales de la salud, y con Abraham, me olvidé tu nombre, perdóname. Pablo Abramovich, de los judiciales bonaerenses. Bueno, ¿por qué esta concentración aquí frente a la Casa de la Provincia previa a la marcha de la CTA? Porque tenemos reclamos que son propios de la provincia de Buenos Aires. Los profesionales de la salud estamos hoy transcurriendo nuestro 9º día de paro. Arrancamos allá por el 11 de enero, tenemos la situación particular de que el gobierno no cerró con nosotros la paritaria octubre, noviembre, diciembre de 2016 y no nos ha convocado todavía a la paritaria 2017. A esto se le suma que cosas que nosotros firmamos en paritarias, que una vez que se firman corresponden a ley, no se cumplen. Por ejemplo, no han pasado los becarios a interinos que nosotros firmamos en nuestra paritaria de julio, agosto, septiembre. Tenemos gravísimos problemas de falta de profesionales, tenemos problemas de infraestructura en los hospitales, situaciones de violencia. No hemos sido convocados a discutir la situación de los residentes. El gobierno que dice que cumple la ley, la incumple con nosotros. La incumple porque no cumple lo que ya firmamos y la incumple porque no convoca a la paritaria. Marta, ¿cuál es la situación ahora en los hospitales bonaerenses? Si alguien tiene una emergencia, ¿puede ir igual? ¿Cuáles son los servicios que no están funcionando? Como siempre en nuestros paros, nosotros hacemos paros que son activos porque estamos en los hospitales cuando no nos sumamos a movilizaciones como estas, pero siempre garantizamos la atención a todos los pacientes internados y por supuesto la emergencia, todo lo que es emergencia. Hay que decir que si una persona tiene un accidente, el primer lugar al que va es el hospital público. Así que los hospitales de la provincia de Buenos Aires tienen que estar en buenas condiciones y no lo están, pero por supuesto está garantizado eso en todas nuestras medidas de fuerza. La atención no está garantizada, Pablo, en los juzgados de la provincia de Buenos Aires. No, al igual que en los hospitales se atienden las cuestiones de urgencia. Entonces, vos sabés que en el Poder Judicial hay cuestiones como las medidas de violencia familiar, los habeas corpus que se resuelven, se tienen que resolver en forma inmediata. Para eso están los jueces igual, a diferencia de los hospitales, para resolver esas cuestiones de urgencia, pero en general la atención está absolutamente limitada, producto que estamos en el marco del 4º paro de los trabajadores del Poder Judicial. Los judiciales teníamos un compromiso firmado del gobierno de María Eugenia Vidal para iniciar paritaria el 10 de marzo
esa paritaria no se convocó, estamos hoy a 20 días de ese inicio y por eso estamos reclamando fuertemente convocatoria paritarias y rechazando junto con los docentes, junto con el resto de los estatales, esta política salarial del 18% que nos condena a tener una gran parte de nuestra representación por debajo de la línea de pobreza. Ustedes hoy se suman a la marcha de la CTA, ¿dónde van a concentrar? Nos sumamos a la marcha de las 2 CTA, concentramos en Avenida de Mayo el 9 de julio a las 15 horas y también estamos adhiriendo como sindicato al paro general en la semana que viene. Nosotros entendemos que hay una serie de políticas económicas que apuntan a la destrucción del salario, al empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida, y eso requiere una respuesta muy importante de los trabajadores y creemos que el paro general es la respuesta adecuada y creemos que ahí es necesario un replanteo del gobierno de su política, dando respuesta a lo que están reclamando las mayorías en la Argentina. ¿Es muy distinta la situación de los judiciales a nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires de la que tienen ustedes? Los judiciales tenemos 24 situaciones diferentes en las 24 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Indudablemente los sueldos en la provincia de Buenos Aires, al igual que lo de los médicos, son mucho más bajos que en el resto del país. Un ingresante en el Poder Judicial está ganando 12.500 pesos en la provincia de Buenos Aires, absolutamente por debajo de la línea de pobreza, y tenemos miles de trabajadores en esa situación. Por eso el reclamo de los trabajadores es urgente. Nosotros hace semanas deberíamos haber iniciado las negociaciones y lo que queremos poner de manifiesto es que nosotros no vemos que haya una cuestión especial y particular de la gobernadora Vidal contra los docentes o contra un sector de dirigentes gremiales de los docentes, sino que hay un ataque contra el salario del conjunto de los estatales en la provincia de Buenos Aires, en una de las provincias que peores sueldos se pagan en el país y donde las condiciones de trabajo en el Estado son paupérrimas en hospitales, en escuelas y en el resto de las dependencias. Marta, ¿ustedes también se van a sumar al paro general del próximo 6 de abril? Sí, por supuesto. Lo vamos a terminar de decidir en nuestro Congreso de Delegados, pero sí nos vamos a sumar de la misma manera que nos vamos a sumar ahora a la movilización de las 2 CTA a las 15 horas. Nosotros tenemos vocación de construir el máximo de unidad de acción para reclamar por aquello que entendemos que es justo y que también tiene que ver con los derechos de la población de la provincia de Buenos Aires. Si no funciona la justicia, si no funciona la salud pública, si no funciona la escuela pública, tampoco están garantizados los derechos que tienen cada uno de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos. Bueno, María Belén, Antonio, Sí. Ustedes pueden ver cómo el tránsito se liberó, la manifestación finalizó, pero ellos se van a sumar a las 15 a la de la CTA. Desde ya, 15 entonces, la concentración, a las 17 horas el acto central, o sea, movilización de la CTA, pero por supuesto también estarán juntos el día 6 de abril, eso no cabe la menor duda de que el paro va a ser conjunto entre las centrales sindicales. Vamos a ver cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Dieguito Fernández, todo tuyo, Dieguito, buenas tardes. Para circular por el centro de la ciudad de Buenos Aires ya está cerrado el tránsito en la zona de Plaza de Mayo, en lo que tiene que ver con las calles Bolívar, Diagonal Norte, Diagonal Sur. Todo este sector está intransitable. A las 5 de la tarde las columnas de las 2 CTA se van a movilizar por la Avenida de Mayo hacia la Plaza Histórica. También ya hay restricciones para circular en torno a la avenida 9 de Julio con la avenida de Mayo, donde el tránsito también está interrumpido y hay que evitar la avenida 9 de Julio. Utilizar como alternativa la zona del Bajo a través de las avenidas Leandro en Alem, su continuación Paseo Colón, aunque con demora debido a las obras del Metrobús. Zona de Congreso intransitable, las avenidas Entre Ríos de un lado, Callao del otro con la avenida Rivadavia, los estatales bonaerenses que marchan hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la avenida Callao al 200. Dieguito, muchísimas gracias. Muy bien, estamos con Jorge Godoy, él forma parte de la Comisión Nacional de la Corriente Clasista y Combativa. Buenas tardes, bienvenido. Y gracias también a Néstor Segovia por estar con nosotros, representante de los metrodelegados y secretario también de la CTA. Bueno, además de haber realizado una medida de fuerza hoy entre las 5 y las 7, mañana habrá medida de fuerza también. O sea, y además sumarse, por supuesto, a la movilización de la CTA de hoy. El principal reclamo de ustedes, en lo particular como gremio, es recuperar la personería gremial. ¿Cuán cerca pueden estar de eso? No, es uno de los puntos la personería gremial. Es un intento del gobierno de querer quitarnos y nos suspendió la personería gremial. Lo que estamos hoy unidos con las 2 CTA es el reclamo que está haciendo nuestro secretario general, el compañero Hugo Yasky y el compañero Micheli,
donde salimos a pelearle a este gobierno contra el ajuste, contra la desocupación, contra la violencia verbal que tiene hacia los docentes, hacia el compañero Baradel y a la clase obrera. Entonces, nosotros creemos que aparte de lo sindical, estamos convencidos que esta lucha tenemos que salir a la calle. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy concreta en todos los trabajadores. Tenemos casi el 32, el 33% de desocupación en el país. Tenemos muchos pobres, muchos chicos que le están faltando comida hoy en la mesa. Bueno, por todo eso nosotros estamos saliendo hoy y esperemos que el señor Macri tome en cuenta estos reclamos que estamos haciendo los trabajadores, porque no es que los trabajadores quieren destabilizar, ni tampoco los trabajadores le quita el 60% del poder adquisitivo a los trabajadores. Entonces, el gobierno, en vez de victimizarse y decir que somos grupo destabilizador y busca el ADN político que tengamos, se tiene que preocupar de atender a los trabajadores, atender a los reclamos de la CTA, atender al reclamo de la CGT, y creo que ese va a ser el camino correcto. Ahora, mientras él le dé más participación a los que más tiene y le van quitando a los que menos tiene, yo creo que esto se va a agudizar. Y las calles va a ser de los trabajadores y con los que menos tienen, porque la gente va a salir. Y esta actitud que tiene el gobierno de disciplinar, y anoche estuve escuchando a la compañera, a la señora Vidal, tan amablemente, tan dulcemente, tratando mal a los docentes. Nuestro papá, nuestras historias y todo lo que estamos acá, siempre nos enseñaron que los docentes eran nuestra segunda mamá, nuestra segunda papá. Néstor, sí. ¿Ustedes temen como algunos gremios que el gobierno intente ir por los convenios colectivos de trabajo a modificarlos? Pero no tengo duda que el gobierno de Macri va a hacer eso. Ya empezó con nosotros y lo está amenazando a los compañeros docentes. Este gobierno no se arrepiente de nada, porque claramente es la política del gobierno. ¿La política del gobierno cuál es? Bajar el poder adquisitivo de todos los trabajadores y bajar el salario. Ese es el poder adquisitivo, el poder que el programa del gobierno, y aparte cada vez que lo habla, no se arrepiente. Sí, la verdad, hoy por hoy nosotros nos quitaron la personalidad gremial, ¿no? Ahora, nosotros no es que hace un año tenemos la personalidad gremial, lo tenemos hace 10 años, y si seguimos nosotros respondiendo a la base en asamblea y respondiendo a los compañeros, lo vamos a tener mucho tiempo más. Ahora, Jorge, en el ámbito de lo que es la movilización también hay piquetes y cortes de calle. ¿No es cierto? Desde el Gobierno Nacional se ha hablado de una cultura del piquete y la corriente clasista y combativa a la cual usted hace referencia como miembro de la Mesa Nacional, digamos, es muy contundente a la hora de cortar calles y demás. ¿Qué consideración tiene respecto de lo que ha dicho el gobierno y en cuanto a la probabilidad de aplicar la llamada el protocolo antipiquetes? Bueno, ya hubo varios intentos para reprimir la protesta social, pero en primer lugar la gente sale a luchar no por problemas políticos, sino que sale a luchar por problemas reales de existencia, de la posibilidad de poder comer, y la realidad es que efectivamente los piquetes muchas veces crean dificultades a una parte de la población, pero hay una colisión entre dos intereses, que viene a ser el interés entre transitar y también el interés de poder comer y de poder alimentarse. Entonces, frente a esos dos intereses, hay uno que es superior, entendemos nosotros. Y eso es lo que hace que muchas veces, no solamente que se sale a luchar, por ejemplo, esta vez cuando hemos salido las últimas semanas, que hemos estado en la calle, nosotros lo que vimos es que la población en general no es que tiene un rechazo, al revés, tiene un apoyo y tiene una simpatía por la lucha de los trabajadores, de los desocupados, porque ve que efectivamente la situación social es muy mala. Y yo entiendo que la responsabilidad principal de esta situación es del gobierno. Yo el otro día escuchaba en el Congreso que Peña, el ministro, decía, ustedes tienen que hacerse cargo, pero lo que tiene que hacerse cargo es el gobierno, porque ellos fueron los que se presentaron a las elecciones conociendo la situación que había en el país, no es que la desconocían,
y dijeron nosotros podemos solucionar esto, tenemos una política para resolver esta situación, y la realidad es que la situación ha empeorado, no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Ha aumentado la cantidad de pobres, ha aumentado la cantidad de indigentes, ha aumentado la desocupación, y todo esto yo entiendo que tiene una finalidad, no es que es una cuestión fortuita o de que el gobierno se equivocó. Yo creo que el gobierno está buscando bajar el precio laboral en la Argentina para atraer las famosas inversiones que ellos dicen, y para eso tiene que promover la desocupación, porque eso es lo que presiona a los trabajadores ocupados a aceptar peores condiciones de trabajo, a aceptar peores salarios. Eso está pasando, por ejemplo, en la industria automotriz. Nosotros lo vemos de que hay suspensiones de 600 trabajadores en Volkswagen, en la General Motors de Rosario, pero hay una presión sobre los trabajadores ocupados, que es la gran desocupación, los que quieren volver a trabajar, que hace de que los trabajadores muchas veces tengan que aceptar esas situaciones. Jorge, para ser un poquito más picado, así que está Néstor, está Julián Guarino también, ¿no? Más allá de todo, digamos, la falta de respuestas y la falta de discutir proyectos de fondo, me parece a mí que desde hace mucho tiempo en la Argentina, es lo que falta. O sea, acá no se discuten las cuestiones de fondo, Juli. Me parece a mí que se discuten siempre cómo tapamos este problema, este otro problema. Tenemos desocupados, bueno, a ver, vamos a dar un plan rápido y después el plan explota por el aire. La obra pública, que tanto se anunció que no empezó todavía. Me parece que hay que discutir las cuestiones de fondo, Antonio, ¿no? a ver, el gobierno puso en marcha un programa económico. Yo siempre digo que hay 4 motores para una economía. Tenés las exportaciones, el gasto público, gasto público, consumo e inversión. La economía argentina venía funcionando a fuerza de consumo por un lado, algo de exportaciones si querés y mucho gasto público. Lo que hizo el gobierno es dar de baja en una parte bastante importante el gasto público, dar de baja lo que es el consumo. ¿Por qué? Porque lo que quería era bajar la inflación y el gobierno entiende que bajando los precios, obviamente quitando un poco de presión en la demanda, es decir, bajando el consumo, eso lo iba a lograr más fácil. Y apostó todo a la inversión. ¿Qué es inversión? Son 2 núcleos duros, construcción y maquinaria si querés. Totalmente. Maquinaria puesta al servicio de la industria. Lo que pasa es que se achicó la industria por un lado y la construcción la verdad que no terminó de arrancar y ahora recién está arrancando la obra pública, pero la obra pública pesa 3 veces menos que lo que es la construcción privada en la inversión. Es decir, por más que vos pongas en marcha, vos pones en marcha la obra pública, pero si el privado, aquel que va a construir, no se contagia, digamos, no tiene la perspectiva de que va a ganar plata, la verdad es esta, digo, si vos no tenés la perspectiva de que vas a crecer, no te pones a construir. No. Si la gente no tiene recursos, tampoco arregla su casa. Es decir, la verdad que la construcción privada tampoco tracciona. Entonces, la verdad que para el gobierno se ha transformado en un escenario relativamente de urgencia económica. Entonces, discutir a mediano y a largo plazo hoy le queda bastante grande. Claro, tenés que discutir a corto plazo. No, lo que pasa es que también hay un tema, y también les quiero preguntar, por supuesto, a los invitados en relación, y a vos, Julián, también, y Antonio, ¿no? Digamos, por el tema de la lectura que se hace de esta movilización, la marcha, lo que será el paro del 6 de abril, que por supuesto está contemplado dentro del gobierno nacional. Pero para ellos, digamos, generar un cambio de lo que vino un gobierno anterior, con una ideología absolutamente diferente, con una política económica con la cual no condicen, va a llevar tiempo. Entonces ellos, en base a ese tiempo, es porque los he escuchado, digamos, he estado hablando con ellos y por eso estoy diciendo esto ahora. Lo que conllevaría para ellos, digamos, afianzar una política económica que tiene que ver con su ideología y que ellos consideran también que tiene que ver con el voto de la gente, que por lo cual el presidente Macri, digamos, se va a extender de tal manera que va a haber un tiempo de transición. Lo que pasa que todo esto que son las movilizaciones, el paro y demás, los apura en cuanto a ese voluntarismo de poner en práctica una política económica absolutamente diferente. Y hay otra lectura más. Este es un año muy político, es un año de elecciones legislativas. Claro. Y hay muchos que están diciendo, hay que ganar porque si no gana el oficialismo pierden. Y perder, dicen ellos, es volver a la aplicación de una política económica anterior o un plan de gobierno como se tenía antes y no darle continuidad a que están proyectando ellos. Es que la lectura que hace el gobierno con respecto a estas movilizaciones, ¿cuáles son las 2 lecturas que hizo? Una, bueno, que esta sucesión de movilizaciones que estamos viendo en realidad lo que buscan es tirar abajo el gobierno, es decir, son destituyentes, eso es lo que dice el gobierno, es decir, quieren tirar abajo el gobierno. Ahora, y en un marco Juli, constitucional. Con todo respeto, con 33.5% de desocupados y de pobres, tenés que callarte la boca y decir, bueno, a ver, ¿qué
placebo de un rápido. Bueno, pero Antonio, también ¿a dónde apunto no rápido? Son toda responsabilidad de este gobierno. No, pero nadie echa la culpa, no, está bien, pero a ver, es del Estado. Es una pobreza estructural, digamos. Pero el presidente es el jefe de Estado. Lo entiendo. No representa un partido político, es el jefe de Estado. ¿Es responsabilidad de Estado argentino? Sí. ¿Hoy quién es el jefe de Estado? ¿El señor Mauricio Macri? Bueno, hágase cargo, mijo. ¿Qué hacemos con 33,5% de desocupados? ¿Qué planes inmediatos les damos por no haya hambre? A ver, volví a las cooperativas, las de reciclado, la obra pública. No hay más changas en la Argentina, no hay más changas, se acabaron. Claro, es lo que dice Belén, ¿no? También hay una transición que Pero se está dando. ya está. Lo que pasa Desde es que Alfonsín estamos en transición no, nosotros. pero el gobierno tiene que mirar eso, es decir, te propone otro modelo económico, Es el perfecto. Estado. Cuando llegue ese modelo lo vamos a ver. Lo que Pero pasa es el que Estado, Juli. apostó a la inversión, estos 4 motores apostó a Y te uno. fue mal. La verdad que no está traccionando la economía, de pronto se va achicando la economía. Te cerró Sancor, tenés menos tenés problemas en la empleo. Serenísima, Bueno, tenés problemas en todas las industrias. te digo, ahora suspensiones en la metalmecánica, suspensiones en Ford, suspensiones en Volkswagen. A ver, te falló. Ahora fíjate cuál es el plan B que tenés. Y la pregunta del millón es, ¿hay un plan B? Es lo que se me preguntó, ¿hay un plan B? ¿Qué haces vos, por ejemplo, más allá del piquete? Más allá de que a la gente le moleste el piquete, más allá. Ahora, pensá quiénes son los que están realizando un piquete y qué les pasa. Porque el Estado tiene que preguntarse, a ver, muchachos, ¿qué les pasa? Ahora, ¿los convocan para preguntar qué les pasa? ¿Los convocan para ver por qué se acabó la changa en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo vivo en Pilar. Cuando vos vas a la zona de Villarrosa, vas a darte cuenta que los almacenes hoy no compra nadie. Cierran. Andate a la zona de Maquinista Sabio. Sí. Cierran, están cerrando porque nadie compra, no hay plata. La vieja plata que estaba en negro, que era de la changa, se acabó. Ahora, el otro argumento que yo quería, sobre todo poner en la mesa de discusión, porque a mí me Claro, parece porque que es muy interpretar la fuerte. lectura, claro. El otro es, lo que dice el gobierno es que acá hay una disputa por el control de la calle. Claro. En términos políticos, es decir, hablamos, ¿no? Sí. Y que estas movilizaciones que se están dando, bueno, tienen que ver con determinadas corrientes políticas, políticos sindicales, que lo que buscan es mostrar fortaleza en la calle. Entonces de ahí surge, bueno, lo que es esta marcha a favor del gobierno para el 1 de Pero esa abril. fue la misma Claro. discusión que tuvieron los peronistas y antiperonistas. ¿Quién ganaba la calle? Claro, pero yo A ver, Pero es vieja. Sí, para los invitados, ¿no es cierto? ¿Qué lectura creen ustedes que hará el gobierno el día de hoy, mañana, cuando pase la movilización y respecto a un paro que ya se avecina, ¿no? Néstor. Yo creo que el gobierno no tiene un plan B. Lo que tiene es una urgencia para tratar de parar las movilizaciones, para generar una mejor situación en vista de las elecciones, y en relación a eso hace algunas concesiones, pero de fondo el objetivo del gobierno es profundizar este proyecto, este plan que ellos tienen, y la perspectiva de ganar las elecciones es precisamente para eso. Es decir, no es que ellos se proponen, visto la situación social y las protestas, cambiar su modelo económico, su proyecto de país. Sí, en este momento están haciendo algunas concesiones en función de ganar las elecciones y poder reafirmar este proyecto que ellos tienen. Jorge. Néstor. Porque Sí, a ellos, Jorge le estoy preguntando ahora. sí, yo creo que ellos, el proyecto es, efectivamente lo que ellos han dicho es atraer inversiones y para eso bajar el costo laboral, bajar los costos de la Argentina, ganar competitividad, y eso es a costa de la mayoría del pueblo argentino y de los trabajadores. Ahora, Néstor, Cuando ellos no es dicen que hay kamikaze sectores esto. que están mejor, A ver, Es suicidarse. partamos por una realidad. Pobre siempre hubo en Argentina. Siempre. Yo nací pobre. Mis papás no tenían cocina, cocinábamos a leña. Cosechábamos en la huerta, sembrábamos lechuga, así que siempre hubo pobre. Ahora, ¿qué pobre había? Había changa. Íbamos a hacer una changuita, cortábamos pasto y teníamos la comida. Creo que este gobierno no tiene una política, es más, creo que no sabe, con mucho respeto lo quiero decir, yo creo que ni sabe lo que están pidiendo los pobres. Si vos tenés un gobierno que no sabe cuánto gana un jubilado, que no sabe cuánto está pidiendo los docentes, a mí me cuesta mucho saber qué es lo que lo sabe, qué es lo que necesitan los verdaderos pobres. Los verdaderos pobres a veces con la mínima se arregla. Vengo de una familia muy pobre, que nosotros comer un guisito de pollo o una mate cocido y papa frita y torta frita y después venir de la changuita y bien contento te sentás y le das a comer a tus hijos, el pobre es feliz. Hoy no tiene nada de eso. Hoy el pobre, yo quería ver una foto, estaba buscando, no lo pude encontrar. Estuvimos abriendo en una villa en Moreno, abrimos otra vez un comedor. Y anotamos 23 familias porque no podemos anotar porque no nos alcanza la comida. Ahora,
Si ustedes vieran cómo vienen esos viejitos, esos chiquitos, con las ollas, a las 10 de la noche y un guisito precario porque no tenemos para darle más comida, y eso es necesidad pura. Básica. Básica. Y entonces vos le preguntás, lo único que quieren ellos es una changuita. Segovia, vos que trabajás en el subte, no tenés algo para limpiar, para cortar pasto, no tenés, pero así está la gente. Claro, no pero consiguen... no es algo que tengan que hacer ustedes entonces, con el esfuerzo personal, que hay, exacto, que hay entonces, muchos que lo hacen, y desde también la carencia, porque no es que se tiene, se da desde lo que no se tiene. Por eso te digo, entonces yo pienso que el gobierno no tiene ni idea qué es la pobreza, primeramente. Segundo, no tiene una política para los pobres. Piensa que con globitos amarillos, globitos de colores y pedirnos sonrisa y perdón, eso es la solución. Yo creo que tiene que tener una política para los pobres. Es más, están eliminando las pequeñas clases medias que había, se están eliminando. Cada día somos más pobres. Entonces, cuando nosotros hablamos de pobreza y las herencias que nosotros venimos, hace años hay pobres, pero no esta clase de pobreza. Casi estamos similar del 2001. Sí, estamos, bueno, las últimas cifras que se conocieron, pero igual la verdad es que a mí hablar de porcentajes me parece absolutamente frío, te soy honesto, porque que haya una persona pobre, una familia que no pueda comer, ya me parece, digamos, algo muy feo, muy doloroso. Entonces, pero sí hubo, digamos, la última estadística que se conoció de un 30,2% en el último semestre, que había bajado algo, que hablamos de 2 puntos porcentuales menos, pero igual, digamos, es atender una problemática que no solo tiene que ver con dar comida, ¿no es cierto? Y Néstor, vos lo sabés por los comedores, es dar contenciones, que los chicos puedan ir al colegio, que tengan sus útiles, ¿no? A ver, mucho más. La vez pasada, cuando vos le servís un plato de comida lleno a un chico, te mira y te dice, ¿es para mí? No lo puede creer. Vergüenza, no lo pueden creer. No o lleva, le das un poquito más en la viandita y te mira y dice, ¿es para mí? Pero es una vergüenza cuando ese chico no tiene ni por qué preguntar. Ni por qué preguntar. Entonces, esa realidad vivimos nosotros. ¿Y cómo no te va a salir del alma salir a la calle y decirle al gobierno, tené compasión por esto? Nosotros creo que los compañeros estamos todos en esta calle y le pedimos al gobierno, y esto no es un programa de estabilizador. Si quiere estabilizar, que escuche a los que menos tienen. Aparte en esto hay una realidad que estás marcando vos, ¿no? Es que no pasa por un partido político, es el Estado. El presidente, cuando llega, por el partido que llegue, pasa a ser el jefe de Estado. Entonces, es el responsable del Estado junto a sus ministros. Entonces tienen que implementar políticas para evitar que la pobreza sea tremenda o profunda. Y atacar el problema de fondo, que es la pobreza. Ahora, ¿de qué manera? Yo no soy presidente. Escucha a la gente. Eso fue lo que motivó la gran lucha que tuvimos el año pasado por la emergencia social. Ah, claro, que se prorrogó además. Y tuvimos este año que volver a salir porque efectivamente se aprobó la ley y pasaron 3 meses y no se implementó. No se promulgó. De ninguna manera. Y si estamos hablando de emergencia social, estamos hablando de eso, no estamos hablando de un plan a 3 años. Eso es lo que obligó a salir a la calle. Por eso nosotros decimos que la responsabilidad es del gobierno, no es de los que salen a cortar la calle. Porque si el gobierno cumpliera con la ley, con lo que acordamos, con lo que se consiguió a partir de una lucha bastante larga y de negociaciones con el gobierno, no habría necesidad de salir a la calle, a cortar la calle. Es el gobierno el que obliga y que crea esta situación. Y efectivamente, como dice Segovia, yo creo que el gobierno no tiene mucha idea de cómo vive el pueblo argentino. Será porque ellos provienen de otra clase social, no saben cuánto gana un jubilado, tampoco mucho menos saben cómo vive la gente en los barrios. Ahora, vos hablabas, Jorge, recién de la emergencia social, y Julián, te quiero preguntar por esto, porque cuando, digamos, tengo entendido, se prorroga la emergencia social, lo que se tiene que hacer es convocar a las organizaciones sociales y preguntarles cuáles son sus necesidades, trazar de alguna manera un mapa de acuerdo a esas necesidades para contemplarlas, inclusive también darles un sueldo social complementario, ¿no? En el caso de necesidad. Bueno, ahora se comprometieron a que se va a empezar a implementar a partir de ahora, a partir de una reunión que hubo la semana pasada con funcionarios del gobierno. Claro. Y nosotros estamos en una situación de alerta
y movilización porque queremos ver si efectivamente se cumple eso. ¿Pero cuál es el monotributo social o es el alerta? No, ellos se comprometieron a que se va a empezar a implementar el salario social complementario. Sí, Con el monotributo social, que lo anunciaron. De la emergencia social, claro. Efectivamente. Entonces nosotros el día sábado tuvimos una asamblea de los 3 movimientos, que ahora somos 4 en realidad porque se han incorporado los compañeros de la Darío Santillán, y hemos resuelto que estamos en un estado de alerta de movilización en función de ver que si efectivamente se cumplen los compromisos que asumió el gobierno de empezar a cumplir con este tema. ¿Cómo fueron estas reuniones, Julián? ¿Y en qué derivaron? Bueno, las reuniones obviamente fueron forzadas en su momento porque lo que no había en principio era un acercamiento del gobierno con los movimientos sociales. Después, a partir de la articulación de los movimientos sociales a través de la CGT, es que empiezan a hacerse mucho más visibles en lo que eran sus reclamos, y en definitiva el gobierno termina aceptando esto y termina reglamentando la ley de emergencia social hace muy poquito tiempo. Yo quería marcar algo que tiene que ver con una visión quizás un poquito más global de lo que está pasando. Es decir, hay sectores de ingresos muy bajos, de ingresos bajos y de ingresos medios que están en un momento crítico en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque son aquellos que estaban en contacto con lo que uno podría considerar que es la economía quizás más informal, es decir, la economía que tiene empleos y esos empleos no generan condiciones básicas ni derechos básicos para el trabajador, sino que lo que generan es nada más un ingreso pequeño, mediano, muchas veces el depende... subempleo, decimos, claro, el subempleo, ¿no? que depende mucho de los sectores de la construcción, por ejemplo, de la industria en aquello que no tiene demasiada complejidad, digamos, son procesos que se llaman de manufacturas donde no hace falta una gran capacitación, es decir, son todos estos trabajos que mucha gente tenía y estos sectores que se están reduciendo. ¿Por qué? Bueno, porque cayó el consumo en el mercado interno, porque no hay una promoción de esos sectores, es que ahí repercute y por eso hay hoy 2 millones más de pobres que hace 14 o 16 meses, es decir, esa es una de las razones. Ahora, si yo me voy de ese sector y voy a los sectores de ingresos medios, sí, bueno, son los que hoy están reclamando que no les pongan un techo a las paritarias, porque lo que han visto es que les subió mucho el costo de vida a nivel general, es decir, las tarifas, por ejemplo. Es decir, si vos de tu canasta básica de gastos hay un 30% que ahora lo tenés que destinar a pagar los servicios públicos, pero antes no. Es decir, vos ya, digamos, partiendo de la base de que tenés 30% menos de dinero en el bolsillo para afrontar lo que son tus consumos, obviamente vos no querés que te pongan ningún tipo de techo en la paritaria. Bueno, además la última cifra del INDEC en relación con la inflación también daba cuenta del mayor porcentaje destinado a servicios de vivienda, claro, alimentos y bebidas. Entonces la mayor parte del sueldo se va ahí inevitablemente, y cualquiera que vaya a hacer las compras, todos vamos a hacer las compras, sabemos que un día nos dicen que cuesta un precio, después al día siguiente otro, y que el dinero no alcanza. Inclusive también el gobierno sabe, bueno, yo se los he dicho también, que mucha gente que los ha votado no están de acuerdo con lo que está pasando porque no llegan a fin de mes. Porque ¿qué hace con los costos fijos? Vos los variables, algún variable podés modificar, me privo de esto, pero con los costos fijos, ¿cómo haces? Hay una realidad. El alquiler, la luz, el gas, las tarifas. El peaje, el 100%, el peaje. 100% del peaje de la nafta, el 6% ahora. El gas, el 300%. El agua. Pero por favor. Sí, lo fijo, las tarifas. Viven en una burbuja. O sea, yo lo escucho a Aranguren y digo, ¿en qué país vive Aranguren? Y bueno, y si yo vivo en un país distinto al de él. Pero Antonio, si hablas de la clase media, de la que a mí no me gusta hablar de clase. Yo clase media. El sector de ingresos me medios. Me cuesta un montón. Lo que mide el INDEC, los ingresos medios. Eso me refería que vos estabas haciendo alusión. Claro, digamos, tienen un impacto fuerte porque además muchos de los impuestos que pagan no les llega como una contraprestación en los servicios del Estado. Vale ganancia, Julián. Educación, salud, la educación es uno de los debates del momento, pero el que puede termina pagando la cuota de un colegio. Entonces vos decís, bueno, lo primero que hace alguien que tiene un poquito más de recursos es pagarse, digamos, una alimentación mejor. Lo hemos hablado vos y yo. Acto seguido, el mejor que hace negocio hoy, claro, ¿cuál es? Tener un colegio privado. Acto seguido lo que hace es pagar una cuota, digamos. ¿Para qué? Bueno, para que sus hijos tengan una educación relativamente ordenada, por lo menos en la cantidad de días que va a recibir de clase en el año y en el horario en que va a tener clase. Y la realidad es que eso es parte, por lo menos, de lo que es un fenómeno socioeconómico. Pues es que en ese debate no me gusta entrar. Porque también la sensación que uno tiene, que acá no discutimos nunca el margen de rentabilidad de los empresarios, no se discute, porque de hecho el supermercado que la Argentina gana
10 veces más de lo que gana en su país de origen, que es Estados Unidos, y lo sé de buena fuente. También, de hecho, por ejemplo, hay empresarios que tienen un margen de rentabilidad enorme con respecto a los países de origen. Hay empresas que, digamos, Sancor ha recibido ¿cuántos créditos? Desde el 2000 hasta ahora, ¿cuántos? Hasta inclusive uno de Chávez. Ahora quebró de vuelta. Hay sectores Ahora, hay sectores que van a la quiebra porque les conviene. Hay empresas que cierran para importar. Porque es más barato importar. Entonces discutamos también el costo argentino, la rentabilidad. Hay temas que no se discuten. Ahora, sí, Néstor y Jorge, ¿qué va a pasar si la lectura del gobierno no es acorde a una modificación del plan de ajuste, que es principalmente lo que están combatiendo hoy? Porque, Néstor, es cierto, ustedes están con el tema de la personería gremial, pero principalmente hay otros puntos que son por los que se bregan hoy, ¿no es cierto? Que son paritarias libres, que no tengan techos, el tema de la educación y contra el plan de ajuste. ¿Van a seguir con medidas de fuerza? Les pregunto a los dos. De nuestras partes, sí, nosotros vamos a seguir luchando, no porque nos gusta, solamente porque el gobierno, es más, lo dice abiertamente, que ellos no van a cambiar el rumbo económico. El gobierno se equivoca en la economía. A ver, estuve escuchando el noticiero y que van a comprar armamento, millones y millones de plata. 2.000 millones de dólares. 10 millones de dólares. 2.000. No, 2.000 millones de dólares. Bueno, 2.000 millones de dólares. Lo pones al presupuesto para los docentes y se terminó el problema. El problema es que el gobierno no quiere hacer eso. El gobierno está decidido a hacer otra cosa. De hablar, de poner en caja a los trabajadores, él es patrón, a ver, es fácil, y yo creo que nosotros vamos a seguir a la calle, vamos a seguir peleando, no nos van a quitar la paritaria, tenemos un poder adquisitivo que estamos perdiendo, tanto la CGT y la CTA van a salir a la calle porque el pueblo se lo pide y los trabajadores se lo piden. En el caso, Jorge, la corriente clasista y combativa. Sí, yo creo que efectivamente el gobierno apuesta principalmente con la lucha docente a poner un techo a la paritaria y que creo que lo que nos han contado es con que el pueblo no acepta este plan de ajuste, lo ha demostrado todo este año en la calle mansamente y va a seguir en la calle en la medida en que esto no se revierta. Y en ese sentido entendemos que el apoyo a la lucha docente es muy importante porque eso hace al conjunto de los trabajadores. Si pasa el techo salarial a los docentes, se lo van a imponer al conjunto de los gremios. Por eso nos parece muy importante apoyar la marcha de hoy, el paro del 6 y realmente redoblar la solidaridad con los trabajadores docentes, con los trabajadores judiciales, con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Con mucho respeto. Porque son un poco el testigo de lo que va a pasar con el conjunto de los trabajadores. Pero si el paro del 6 es un paro de transporte sin movilización, es un feriado. Nosotros, a ver, es un paro dominguero. Dominguero. A ver, nosotros vamos a salir a la calle. En la realidad me equivoco. No, pero es dominguero. A ver, el gobierno no quiere a la gente en la calle, lo está diciendo por todos los canales, entonces... a ningún gobierno. Por lo menos conseguimos algo. El paro. Avanzamos, hace un año teníamos que... Ahora, si piensan que el paro dominguero, yo creo que muchas organizaciones, muchos compañeros como los compañeros que están luchando, van a salir a la calle, vamos a salir a pelear. Yo creo que es el principio de una lucha que se viene. Por último, quiero decirle hay maestros que están dudando de parar, porque le ofrecieron 2 pesos por única vez. No, y porque además los gremios, viste en esto que le dijeron, le dan libre poder de acción en cuanto a ir o no ir por el tema de los descuentos de los días. Igual la justicia por eso pero la justicia dijo que no, no por, se eso por eso quiero hablarle a los maestros. Después apelan y por la duda, o sea, el maestro por ahí dice... Porque no sabe qué va a pasar con la justicia. Lo mismo ustedes, ahora que ustedes sabían que la justicia les iba a sacar la personalidad gremial. No estaba en sus planes. Bueno, entonces los gremios actúan, digamos, en consecuencia de darles ese libre albedrío. Es la política del gobierno, de sacarte plata del bolsillo y darle a los compañeros, a los docentes porque la verdad lo necesitan y creo que se están equivocando. 5 pesos más, o 20 pesos más, o 2.000 pesos más, o 1.000 pesos, no te hace rico. Porque si te va a dar 2.000 pesos más, ponelo por un año para todos los docentes, pero no lo ponen. Lo que quiere hacer este gobierno es quebrar la huelga de todos los trabajadores.
es eso, y le pido la solidaridad de parte nuestra y de la población hacia los docentes. Si acá pierden los docentes, perdemos todo, porque creemos firmemente que quiere marcar el techo salarial con los docentes. Por eso es nuestro apoyo solidario a los compañeros docentes, ¿no? Julián, la pregunta es, hoy en día con partido del Ministerio de Economía en 5 ministros, hoy el Ministro de Economía es el presidente prácticamente. Cuando vos dividís tanto es que todo se unifica en uno, o en el triunvirato que sería Marcos Peña, Lopetegui y Quintana, ¿no? Sí, está claro que quienes toman las decisiones sigue muy concentrado, Antonio, y que hoy, algunos le dicen el tridente, bueno, sí, tridente. Peña, Quintana y Lopetegui son aquellos que de alguna manera mejor interpretan lo que es la idea del presidente de la Nación. A mí me parece que el presidente, bueno, bajó a lo que es en este momento la pelea política, es decir, lo hemos visto en el día de ayer, lo hemos visto esta mañana también, es decir, el presidente le está brindando un respaldo muy fuerte a María Eugenia Vidal y tiene la expectativa de que María Eugenia Vidal sea la que termine triunfando en esta puja, que yo creo que tiene características políticas, características económicas, y que todo apunta a las elecciones. ¿Por qué? Porque el gobierno, en este desafío, lo que quiere es capitalizar políticamente la idea de que está polarizando con fuerzas que le vienen a, prácticamente, o apuntan a ser destituyentes. Es decir, hay hay un argumento político, hay un vector político que recorre toda la negociación. Por eso yo creo que no es justo en este caso hablar solamente de salarios, porque está claro que no es el único componente de la discusión. Exacto, y es interesante lo que vos estás diciendo. De hecho, hay una marcha, una adhesión, digamos, a Macri el día sábado, claro, 1 de abril, también que se está difundiendo a través de las redes sociales, del WhatsApp y demás, como una contracara de las movilizaciones y del paro. Néstor, te quería preguntar por el tema de las 2 CTA unificadas ahora en la marcha de movilización del día de hoy, después también que van junto con la CGT al paro, donde puede ser que haya movilización, o por lo menos eso estaba adelantando la CTA, o nos lo dijo Hugo Yasky, pero hay un desprendimiento de algunos gremios de la CGT que hoy están visiblemente adheridos a la CTA. ¿Qué pasa en la CTA, la CGT? Te lo pregunto porque también sos secretario de la CTA, ¿no? Además de metrodelegado. Lo que pasa es que todo lo que ven, lo que están viendo, la realidad del país, indefectiblemente si la CGT va a estar estando en la CGT y nosotros vamos a estar estando en la CTA, está la mesa de la Corriente Federal, donde está el compañero Palazzo. Entonces hay un montón de organizaciones que nos estamos organizando por fuera de los dirigentes que no se quieren organizar. Creo que es sano. Es sano lo que está pasando hoy y ojalá que se sume más gente. Ojalá que se sume más gremio, ojalá que se sume toda la CGT, porque también tengo que reconocer que el poder que tiene, de fuerza que tiene la CGT, no lo tiene nadie. Y entonces necesitamos dirigente valiente en la CGT, valiente que se enfrente, que sea totalmente independiente de los gobiernos, que sea adicto a los trabajadores, no adicto al gobierno. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos dirigente con eso. Y si nos estamos reuniendo ahora porque encontramos un espacio de donde discutir y donde poder armarnos para discutir contra el ajuste. Néstor, ¿y aquellos que dicen que ustedes son kirchneristas? Yo creo que es para desviar. Yo soy cristinista y fanático, lo digo aquí, lo dije hace 2 meses, plantea apenas que el kirchnerismo quiere la calle contra el gobierno para destituirlo. A ver, a Cristina yo, como te digo, le hicimos nosotros el subte, le hizo 17 paros, le hicimos a Cristina, y por defender a los trabajadores. A ver, a mí no me votan, por ejemplo, los compañeros, el día que yo sea un diputado, bueno, sería otra cosa. Ahora a mí los compañeros del SUTE, a mí y a nuestro secretario general, no votan para defender los intereses del trabajador. Y si por más que sea mi hermano que está arriba, sea el presidente, y los trabajadores me dicen, me están quitando la plata del bolsillo, y yo tengo que respetar las asambleas de los compañeros, porque para eso me puse, no como un trampolín político, como lo usan mucho. Lo usan esto como un trampolín político. Entonces, Cristina, yo creo que faltó profundizar más lo que ella estaba haciendo. Es evidente que en los últimos años había pobreza, ahora nada que ver con este gobierno. Entonces, yo pienso que cuando el gobierno dice, porque son cristinistas, esto que aquello, en el estómago y en la olla, es más, me gustaría algún medio invitar al momento
los miércoles estamos haciendo, ahí no hay partido político. Claro, la ahí, alusión política, Julián, vos también dirás, ¿no? La alusión política tiene que ver justamente por decir se están oponiendo al modelo económico, pero en realidad si digamos el partido político al que se pertenezca no tiene nada que ver nada con que una ver, lucha, nada que ver. pero Hay una necesidad importante. Claro. Y ahora, Julián, ¿cómo ves vos el tema de la CTA, el desprendimiento de algunos gremios de la CGT que marchan hoy, el paro de la CGT, porque por supuesto que confluyen también las dos CTA, porque digamos la unidad hace la fuerza en cuanto a un reclamo, digamos que es oponerse a un plan de ajuste de política económica actual? Yo voy a decir algo que va a generar algo de polémica, que es lo siguiente. Para mí, las dos CTA, ¿viste cuando uno está con las manitos un poco atadas y no puedes hablar demasiado, tenés la boca vendada? Yo creo que las dos CTA han sido críticas de la CGT en muchos momentos. Muchísimas veces. Y en este caso, bueno, como van a compartir un acto que es el del 6 de abril y puntualmente van a llevar adelante una medida de fuerza... Pero no va a haber acto el 6 de abril. Que tiene una... Bueno, lo que digo es justamente van a llevar una medida de fuerza y que van a tener una connotación realmente impactante. Yo creo que ahí todavía hay algo que muy probablemente va a terminar evolucionando después de la medida de fuerza. Es decir, yo creo que viene una renovación de quienes dirigen determinado tipo de sectores gremiales muy fuertes, muy contundentes, e incluso más, diría, gracias en todo caso a que la CTA decidió movilizarse, pero al mismo tiempo le puso una fecha de paro, es que la CGT después termina levantando ese guante y dice, bueno, a ver, nosotros también vamos a poner la fecha. Sí, la CTA se adelantó. Se adelantó. Bueno, la presión de las bases una que habíamos hablado con Antonio, se vio ahí, le sacaban la TIL, lo vendieron por Mercado Libre. La CGT convocó un paro porque la gente los mataba. Así que yo creo que viene una renovación de los dirigentes sindicales, no me cabe ninguna duda. Y la CTA también se vio presionada. Y probablemente la CTA también termine teniendo nuevos dirigentes después de esta medida de fuerza. Bueno, va por eso, ¿no? Le comentaba en esto, vos no estabas en cámara en ese momento, que había hablado ayer con Hugo Yasky a raíz de la unificación que van a hacer formal, ¿no es cierto? El año que viene me dijo, nuestro candidato es Baradel, dijo él. Y que lo habías adelantado vos además, Julián. Sí, lo hemos comentado aquí. Roberto Baradel quiere ser el titular de la CTA, una CTA que se va a unificar, digamos, hoy hay el año que viene. Se podría unificar hacia fin de año o el año que viene, y en ese juego, bueno, hay que ver qué hace la CGT. Sonaba el nombre de Sergio Palazzo en algún momento, el titular de la bancaria, como uno de los candidatos que apoya un sector del sindicalismo. Pero bueno, hay que ver si se reúnen todos, yo digo, los consensos, porque la CGT es muy heterogénea, ¿no? Tiene obviamente, porque es su definición en sí, es una central obrera, pero tiene muchas corrientes y hay sectores que están más cercanos al gobierno y otros sectores que no. Ahora, yo te digo una cosa, yo en 32 años que laburo, nunca vi una CGT tan pasiva como esta. Jamás. Nunca, en la historia, salvo cuando se dividen el MTA, la CTA y la CGT, que era comandada por Lescano, que con todo respeto, Oscar Lescano permitió que echaran 30.000 empleados de SECBA. Más allá de ello, nunca vi una CGT tan pasiva, ¿o me equivoco, Néstor? Nunca tan pasiva. A ver, yo creo que le dieron, cuando se fueron a la Casa de Gobierno, con mucho respeto, le dieron ribotril a cagarse, discúlpeme. No puede ser que lo que está pasando... Por eso yo reivindico la CGT, no lo dirigí. Ojo, pero a ver, por eso cuando es algo más profundo... Yo tenía la foto, te digo, yo tenía la foto, ¿viste? Acá está saliendo acá, ¿viste? No, pero, el gol acá lo tenía todo. Pero creo que coincido con lo que dijo... que iba a ser polémico. No, pero coincido, 100%. Mirá, coincido con vos, Julián. Dijo lo del ribotril ahora, ¿viste? Coincido 100%, porque no hay que llegar a ser dirigente a cualquier precio o porque sos esto y porque sos aquello. O por plata. No quiero decir eso. Pero yo creo que tiene que ser. Por eso te digo, porque que a los dirigentes lo tiene que votar la base y tiene que tener mandatos por un tiempo determinado, porque después parece Napoleón. Son los que mandan todos los emperadores. Los emperadores. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una reforma, estoy de acuerdo. Además, en la CTA mismo, por ejemplo, también yo tengo críticas. Y estoy en la CTA y tengo críticas. Y yo creo que lo tenemos que discutir adentro, lo tenemos que discutir porque en verdad... ¿Vos sentís que tenés que relegitimar tu cargo, tu puesto? Pero a ver, por eso te digo, la CTA dentro de todo tenemos algo muy democrático que votamos. Y ahora, tendría que ser en todos los lugares. Y los compañeros que lleguen tienen que ser muy representativos y vuelvo a decir, adictos a los trabajadores.
Hay un montón de dirigentes, ahora hablando de los sindicatos, Dale. porque ya lo largaste. No, bueno, yo digo, entendés que cuando Tiraste la piedra, Julián. Claro, Dale. ¿viste? Ahora Son igual que los concejales, ¿viste? Sí. Cuando quieren llegar te abrazan, te besan, esto que aquello. Cuando llegan al poder están con el teléfono, miran para otro lado y no te conocen. Claro. Entonces se olvidan de los trabajadores. Bueno, Entonces, los políticos no son muy distintos. por eso digo, igual que los concejales, los políticos, los diputados, los senadores. Entonces sacamos fotos con los chicos, con la pobreza, una foto, después cuando los conoces en persona, no sé, parece que tienen... Ahora, yo creo que el hecho principal de este último periodo ha sido el protagonismo de las bases. Por eso el paro fue impuesto por las bases, en la calle, y nosotros en una semana se movilizaron más trabajadores que lo que pasó en todo el año pasado. Eso indica que hay una situación social que, más allá de la posición que tengan algunos dirigentes de la CGT o de la CTA, es lo que está marcando el ritmo de la situación actual. Es lo que ha impuesto el paro, es lo que ha puesto en la agenda que obliga al gobierno a discutir todos estos temas, y me parece que ese es el camino para efectivamente redoblar la movilización popular, basado en las asambleas, en el funcionamiento democrático, tanto de los movimientos sociales como los que estamos nosotros. Ahora, a los dos les pregunto, disculpa, como los gremios. Me agarro lo que decís vos recién, ¿no? Ahora, la calle, siempre en la calle es peligroso. Yo creo que me parece que es el momento de empezar a escucharse, porque empezar ahora la pelea por la calle, un acto el 1 de marzo, otro el 6 de abril, me parece que a la larga termina siendo algo peligroso. Me parece que la calle no siempre es todo la calle. No, esa puja por a ver quién gana la calle, me parece que no está bueno a esta altura del partido. Es que la calle te propone un esquema horizontal. Claro. Que es un esquema horizontal donde no hay nadie que represente, en este caso, a las bases. Es decir, la calle es la calle y es el dominio del espacio público, y el que domina el espacio público, el que mayor gente lleva, es en definitiva el que parecería ser que tiene mayor preponderancia en este momento. La pregunta es, ¿eso se puede de alguna manera cristalizar en una fuerza política? ¿Hay un liderazgo político? ¿Se puede llevar al Congreso? ¿Hay elecciones? ¿Se puede discutir? Bueno, hay muchos representantes también gremiales en el Congreso, porque ha habido, digamos. A ver, la CGT hizo un acto donde estuvimos y después la gente se tiró con los dirigentes. Querían matar. Y te estoy diciendo, los pero a ver, estaba el triunvirato. Coincido con lo que dijo el compañero Godoy. Jorge Godoy. Coincido totalmente. Acá, esto sale a la lucha es porque la base lo iba a sobrepasar. Fue un paro con fuerza. Ahora Con escúcheme fuerza, una cosa. fue un paro no con cesárea. Sí, o con fuerza, Sí, bueno, sacaron sí. con fuerza. Pero ahora el triunvirato de la CGT, los eligieron. ¿De dónde salieron? A ver, cuéntenme de dónde salieron. Son Los decidieron producto ellos. del consenso Tuvo de... un Bueno, convenio, pero de ¿de dónde acuerdo. salieron? Bueno, Moyano y Caló, digamos. Bueno, y Barrio Nuevo. Y Barrio Bueno, Nuevo. pero lo que Y digo Barrio no es de Nuevo. dónde salieron el extracto político, ya No, sabemos, no, digamos, pero fue un afiliación. Lo que convenio. digo es que, digamos, si dudan de la legitimidad en cuanto a las elecciones celebradas, porque, digamos, no gozan de representatividad respecto a los trabajadores, tendrán que ir a nuevas elecciones. Pero, a ver, el triunvirato acaba de salir electo. No, pero Belén, Sí. a mí me parece que, digamos, tenemos un triunvirato porque la CGT no pudo elegir a un solo líder. Es Sabía. decir, Bueno, porque acordate cuando estaba Moyano y Caló, ¿no es cierto? La CGT oficialista, la CGT opositora. Lo mismo con la CTA, Néstor. La oficialista y la opositora. Ahora los vemos a Yasky Micheli, pero ¿cuántas veces los vimos enfrentados? Por eso digo, los gobiernos, los dirigentes no tienen que ser adictos a los gobiernos, tienen que ser totalmente independientes. Y no es que me hago con Beto Pianeri nos hacemos eco de esto. Nosotros cuando apoyamos al gobierno de Cristina le hacíamos paro, nos quería matar. Ustedes Pero hicieron nosotros no muchísimos hacíamos paro. paros. Me acuerdo que 17, cortaban las vías. Pero a ver, y después nos critican porque tenemos buen sueldo, es raro esto. Nosotros peleamos, ganábamos 2 pesos y después llegamos a tener uno de los mejores, porque ahora no es uno de los mejores sueldos del país, ahora porque la peleamos. Y después se enoja la clase política, ¿cuánto ganás? Como si fuera que ganar en este país. En vez de nivelar para arriba, dice, no, tenés que ganar como el docente o tenés que ganar como el que gana más bajo. Hay muchas... Bueno, no, es lo que decía Julián. Es eso. Es lo que decía Julián, cuando vos protestás y siempre es en la calle, es una protesta que nivela al medio. Hay que nivelar para arriba, y me parece que la única manera de nivelar para arriba es una discusión real entre actores que deben discutir cuestiones de fondo. Si no, Pero a estamos ver, siempre la misma. La calle, la protesta, la olla popular. ¿Quién dirige toda esta masa?
Yo creo que no hay dueño. No, claro. A eso iba. Esta masa que sale Si de la ustedes gente, casi 1 millón de personas salió en un mes, creo. Calculo O 1 millón más. de A personas. eso iba. No lo maneja nadie. Bueno, cuando hablan Y eso de es peligroso. quién va a hablar para referirse a un proyecto, de quién va a hablar para Claro. referirse a sus reclamos, ¿quién va a hablar? O Es sea, que- ¿de quién me están hablando? Es que en el estudio en este momento están los protagonistas, es decir, están quienes conducen los movimientos sociales Sí. y quienes conducen sindicatos, pero no hay un referente político. Acá tendría que estar un diputado, un senador, alguien que tiene una preponderancia en algún partido político. La realidad es que no hay. No hay. No sé si son ellos, son los Bueno, representantes gremiales a los que yo estoy Es haciendo también la mención. preocupación del gobierno, porque a ellos les gustaría poder dialogar mano con a mano, alguien, claro. Con alguien. con quien pudieran acordar. Entonces, Con un adicto al gobierno. Sí. O no, Néstor, o de discutir cuestiones de fondo con alguien que piense diferente, pero discutir cuestiones de fondo de verdad. Si no estamos siempre discutiendo lo mismo, qué parche pongo acá, cuál pongo allá. A ver, vamos a armar 7 comedores escolares, ¿no? Discutamos la pobreza de fondo, a ver cómo hacemos para paliar la pobreza en serio. Mientras tanto estamos mostrando imágenes en directo en Avenida de Mayo 9 de Julio, donde se está realizando la concentración de las 2 CTA, algunos gremios también de la CGT, docentes, empleados judiciales, médicos bonaerenses también que se adhieren a la marcha. La concentración prevista a las 15 horas y a las 17 el acto central con la posterior desconcentración Creo que es del centro grande la de marcha, de ¿eh? tránsito, bastante Creo que es muy grande la marcha. nutrida, por cierto. Ahora, Néstor, la verdad que, digamos, hoy no hay un referente que tenga el gobierno para discutir. El triunvirato, se sentaron no sé qué cantidad de veces y después se han traicionados por el gobierno. La CTA y las 2 CTA fueron convocadas, pero tampoco, digamos, quedaron a gusto. A usted le quitó la personería gremial, le dieron la jurídica, le dejaron la jurídica nada más. Digamos, hoy no hay un referente para discutir, porque uno nota que la calle está muy aplanada. Muy aplanada. Bueno, es lo que estaba diciendo, que cuando Claro, van a hablar, estamos ¿quién va a diciendo hablar? hace Claro, ¿quién va a hablar? Ahora, lo que yo creo que uno no puede dudar es que esto le genera al gobierno un desgaste político muy fuerte. Digo, Por eso la marcha no hay del ninguna primero. duda que el gobierno hizo todo lo posible por evitar el paro del 6 de abril. Yo creo que esto queda claro. Hizo todo lo posible hasta que terminó pasando lo que hemos visto en el 30.000 millones de razones hubo. Bueno, digo, hasta que vio en peligro directamente que se iba a quedar sin interlocutor válido, que era la CGT, hasta determinado momento, cuando las bases objetan la conducción de la CGT y en ese acto que quedó materializado, bueno, a partir de ese momento el gobierno termina apuntalando, creo yo, a la CGT y casi dándole la veña de que lleve adelante la medida de fuerza, prácticamente, Claro. digo. Es Sí, que te dio hay la otro venia. tema también. La CGT, y acá Néstor me parece que también tendrías esa interpretación, pese a que, bueno, sos de la CTA, que hubo algunos muy cercanos al gobierno y otros que se oponían. Entonces, el gobierno también, y va para vos también, Julián, para el análisis, ¿no es cierto? Porque el gobierno también especuló de alguna manera con evitar alguna movilización, incluso el paro, tratando de llevar a su reducto a los que eran más afines, ¿no es cierto?, dentro de la propia CGT. Pero cuando se sacan la foto, porque cuando fue la CGT, me acuerdo que también después fue la CTA, que fue una foto sorpresiva la que mostramos acá, porque la verdad que para hacer el análisis político en ese momento era importante, el gobierno recién había asumido y la CTA con la CGT tampoco se mostraban juntos hacía muchísimo tiempo, fue relevante eso, pero después si sacan la foto dicen, bueno, entonces están negociando con el gobierno. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el límite, Néstor? Pienso que cuando se arma el triunvirato de la CGT y hacen el acto en abril, en el acto la gente no le gusta más la mentira y no nos perdona ni a nosotros. En el acto decía, si Macri vota la ley, nosotros paramos. La ley antidespido. Claro. Paramos. Y lo dijo y gritaba y se sacaba prácticamente íbamos a parar. No se paró. Hubo más despido. Entonces la gente deja de creer hasta de nosotros. Por eso está la gente ocupa la calle. Porque no hay un líder que lo representen. La CTA, tengo que decir, porque estoy en la CTA, es totalmente consecuente y lo viene peleando y viene discutiendo. Ahora, todavía no tenemos la fuerza para parar a nivel nacional. Ahora, porque el compañero Hugo Yasky, yo no tengo nada que decir, la verdad que es consecuente con lo que viene peleando y lo que viene peleando hace rato. Ahora, no se banca, la gente no se banca a veces los sindicalistas mentirosos. Claro, hay Yo tengo el agrado tengo el agrado de salir por todo lado caminando, salgo para acá, voy, y hay gente que, por ejemplo, yo tengo muchos halagos, y algunos, me fui a la pasada, mire,
Sí, Para estamos que por usted- cerrar porque tenemos que ir a la pausa. Cuento una anécdota chiquitita. Sí, chiquitita. Me fui a Las Toninas. Me voy ahí a la playa, me dice, ¿la haces bien o sos ladrón? Le digo, ¿por qué? No, todos los sindicalistas son ladrones. Y me cayó mal. Claro. ¿Entendés? Entonces, si la gente a veces piensa esas cosas, estamos en una situación bastante caótica también gremialmente. Pero bueno, yo creo que esto se va a organizar y coincido con él. La gente va a estar en la calle, la gente va a saber elegir unos buen líder y hoy nuestro objetivo es que el gobierno cambie de rumbo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. A todos. Y gracias, Julián, también. Gracias, Jorge. Gracias, Juan. Tenemos que